vidas. Damos gracias a Dios que nos da la oportunidad, ¿verdad?, de aprender y de crecer juntas en su palabra y aquello que Él quiere enseñarnos. ¿Hay alguien que nos visite por primera vez? Bienvenida, ¿cuál es tu nombre? Beatriz. ¿Alguien más? ¿Veo otra carita nueva? ¿No? ¿Sí? ¿Cuál es su nombre? Vanessa. Muy bienvenida. Sean bienvenidas. ¿Su nombre? Rosario. Bienvenidas. Pues bueno, mi nombre es Gina. Sí, para quienes no me conocen, Gina. Bueno, antes de continuar con el tema, nos queremos tomar un momento para presentar nuestras ofrendas al Señor. La ofrenda es una manera de expresar, ¿verdad?, nuestra gratitud a Dios por todo lo que Él nos da cada día, y no se trata de una obligación, sino de una oportunidad de honrarle con lo que tenemos y reconocer que todo Él nos los da, ¿verdad?, que todo proviene de Él. ¿Sí? Oramos por esto. Señor, te damos muchas gracias por lo que tú pones en nuestras manos, Señor, por el recurso que tú nos das, ya sea a través de nuestros trabajos, el recurso que nos da nuestro esposo. Señor, ayúdanos a administrarlo de una manera que te honre y a hacer buen uso de eso. Padre, lo ponemos delante de ti para tu gloria, Señor, y como respuesta y amor hacia ti. Bendice este dinero, Señor, y que sean administrados de una manera que te bendiga, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden pasar, la canastita está ahí para quien quiera pasar. Vamos a esperar. Bueno, pues hoy continuamos con nuestra serie sobre el fruto del Espíritu, pero antes de iniciar quiero que recordemos un poco hasta lo que hemos visto hasta ahora. En el primer tema fue una introducción a la serie donde aprendimos qué son y qué no son y por qué son tan importantes en nuestra vida. En el segundo tema hablamos acerca del amor y se dividió en dos partes. La primera parte aprendimos a amar a Dios por sobre todas las cosas, poniéndolo a Él en el centro de nuestra vida. Y en la segunda parte, amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, reflejando ese amor en Dios y en nuestras relaciones. ¿Sí recuerda? ¿Sí recuerdan las enseñanzas? Y hoy nos toca aprender acerca del gozo. El tema lo he titulado El verdadero gozo. Sabemos que vivimos en un mundo que constantemente confunde el gozo con la felicidad, ¿verdad? La felicidad depende de las circunstancias. Si todo va bien, somos felices. Si las cosas salen mal o hay alguna dificultad, esa felicidad desaparece, ¿verdad? Entonces la felicidad es momentánea, totalmente. Pero el gozo que proviene del Señor es diferente. No depende de lo que suceda a nuestro alrededor, sino de lo que Dios ya ha hecho dentro de nosotras. Es una obra del Espíritu Santo en el corazón del creyente. Como lo vimos, no es una emoción pasajera, sino una seguridad profunda y permanente que nace de nuestra relación con Dios. Es la certeza de que sin importar las pruebas, Dios sigue siendo bueno, ¿verdad? Dios sigue teniendo el control y el Señor sigue cumpliendo sus propósitos. La Biblia nos muestra que el gozo es parte esencial de la vida cristiana. En Gálatas 5:22 aparece como una cualidad del fruto del Espíritu, lo que significa que no es algo que podamos producir nosotras por nuestra propia fuerza, ¿verdad?
sino es algo que el Espíritu Santo produce en nosotras cuando permanecemos en Cristo. Esto no significa que nunca vamos a tener tristeza o dificultades. Jesús incluso fue llamado varón de dolores y aún así vivió con un gozo profundo porque sabía el propósito del Padre. Hermanas, ¿usted sabe que el gozo puede coexistir con el dolor? ¿Sí? Porque no está basado en las circunstancias, sino en la presencia de Dios. En Nehemías 8:10 dice, el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Esto significa que nos sostiene en medio de las pruebas, que nos da esperanza en medio de la incertidumbre y nos permite seguir adelante cuando todo parece difícil. Por eso entender esto es fundamental en nuestra vida cristiana, no es opcional, es parte de lo que Dios quiere que desarrollemos en nuestra vida. Es evidencia de una vida que confía en Dios, que descansa en sus promesas y que vive con la certeza de que Cristo es suficiente. ¿Lo cree así? Hoy aprenderemos que el gozo no depende de lo que tenemos, sino de a quién tenemos. Y cuando tenemos a Cristo, tenemos una fuente de gozo que nada ni nadie nos puede quitar. Es lo único, ¿verdad?, que no nos puede ser arrebatado. Quizá en este momento algunas de ustedes estén preguntando, pero ¿cómo puedo tener ese gozo del que me estás hablando si estoy pasando por dificultades, si tengo dolor, si tengo ansiedad, si mi corazón está cargado? Y sinceramente no lo siento. Y es importante entender esto, como lo dije hace un momento, el gozo no es algo que nosotras podamos producir por nuestra propia fuerza. No es algo que aparece simplemente porque decidimos estar bien, ¿verdad? Gracias. Una disculpa, me conmueve mucho este tema y se me hace muy hermoso. Y el Señor me ha hablado mucho. Digo, no es algo que aparece simplemente porque decidimos estar bien y porque ignoramos lo que estamos viviendo. El gozo no nace de nuestras emociones porque podemos estar tristes, pero el gozo es algo que el Señor pone en nuestro corazón. Y a pesar de las circunstancias y las pruebas, hay un gozo profundo en el corazón de saber que le amamos a Él y Él a nosotros. Como lo vimos en Gálatas 5:22, el gozo es una manifestación del fruto del Espíritu. Y es el Espíritu Santo quien produce ese gozo cuando permanecemos en Cristo. Y hermanas, esa es la clave, la permanencia en Él. Porque cuando permanecemos en Cristo, poco a poco el Espíritu Santo comienza a sanar nuestro corazón, a fortalecernos y a producir en nosotras ese gozo que el mundo no nos puede dar, ¿verdad? Y que las circunstancias no nos pueden quitar. ¿Pero qué es o cómo puedo permanecer en Cristo? Quizá nos estemos preguntando, ¿verdad? ¿Qué es y cómo puedo permanecer? Significa vivir en una relación constante, dependiente, cercana con Él. Es una vida diaria de comunión, constancia y rendición. Y cuando permanecemos en Él, el resultado natural es gozo, porque es fruto de su presencia. Y permanecer en Cristo es alimentarte de su palabra. La palabra fortalece nuestra fe y cambia nuestro interior.
Jesús dijo en Juan 15:5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los echan en el fuego y arden. Si permaneces en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que en mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Cuando dice, yo soy la vid y vosotros los pámpanos, la vid es el tronco principal de donde fluye la vida. Los pámpanos son las ramas que están conectadas a la vid. La rama no tiene vida por sí sola. Su vida depende completamente de estar conectada a la vid. Esto significa que nuestra vida espiritual depende completamente de nuestra conexión con Cristo. Así como una rama recibe vida, alimento y fuerza de la vid, nosotras recibimos vida, paz y gozo de Cristo. Más de las veces estamos conectadas a las circunstancias, ¿verdad? Si hay problemas o dificultades, perdemos la paz, el gozo, o estamos más conectadas a las personas. Si nos tratan bien, estamos bien, pero si alguien nos critica o nos lastima, entonces nuestro ánimo se cae, o a nuestras emociones. Si nos sentimos bien, buscamos a Dios, pero si estamos cansadas o desanimadas, dejamos a veces de orar, de leer, incluso dejamos hasta de congregarnos muchas veces. Y así podemos seguir dando muchos ejemplos al respecto, pero por eso debemos permanecer conectadas a Cristo. Jesús dijo, separados de mí, nada podéis hacer. Una rama separada de la vid, ¿qué pasa? Se seca, se debilita, se cae, pierde vida totalmente. De la misma manera, cuando nos alejamos de Cristo, comenzamos a perder paz, fuerza espiritual, gozo, no porque Dios nos abandone, sino porque nos desconectamos de la fuente. Permanecer es mantenerse conectadas. Permanecer significa mantenerse unidas a Cristo en una relación diaria con Él. ¿Cuándo permanecemos? Cuando oramos, cuando lo buscamos, cuando confiamos en Él, cuando dependemos de Él para todo, cuando escudriñamos su palabra. Es vivir conscientes de que lo necesitamos cada día. Y hermanas, yo sé que hay momentos en la vida donde es bien difícil sentir ese gozo, ¿verdad?, del que estoy hablando. Sentimos que nada está floreciendo, que todo nos está saliendo mal. Oramos y no vemos respuesta. Esperamos y no llega el cambio. Y es en esos momentos donde nuestra fe es probada. El profeta Habacuc vivió un tiempo así. Había crisis, injusticia, escasez y temor. Esto lo encontramos en Habacuc 3, del 17 al 18, si gusta ir para allá o solo anotarlo. Dice así, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación.
Habacuc estaba describiendo una crisis total. La higuera no florecía, no había alimento básico. Las vides no daban fruto, no había provisión ni sustento, no había ganado ni cosecha. Esto representaba pérdida económica completa en ese tiempo. Es una imagen de escasez, incertidumbre, y aún así dice: con todo yo me alegraré en Jehová. Ese es el verdadero gozo espiritual, ¿verdad? Esta es la frase clave: con todo. ¿Qué significa con todo? A pesar de todo, por encima de todo. No dijo cuando todo mejore, ¿verdad? Dijo aunque todo me falte. Por eso el gozo es una decisión de fe. En la última parte del versículo que acabamos de leer dice: y me gozaré en el Dios de mi salvación. Y aquí me quiero detener un poquito en esto, porque se me hizo demasiado profundo. Habacuc recordó algo mayor que su crisis. ¿Qué recordó? Su salvación. Él sabía que aunque todo cambie, Dios no cambia, que nuestra salvación está segura en Él. Por eso el gozo del creyente no debería estar en lo que tiene, sino en lo que Dios ya hizo por cada una de nosotras. Como ya lo mencionamos, muchas veces basamos nuestra alegría en la economía, en nuestra familia, en nuestra salud, en nuestra estabilidad. Pero todas estas cosas pueden cambiar de un día para otro y no podemos depender de ello, definitivamente. Pero la salvación no cambia. Por eso el profeta dice que su gozo está en el Dios de su salvación. La salvación es un regalo que Dios nos dio para rescatarnos del pecado y darnos vida eterna por medio de Jesucristo. Desde el principio, Dios creó al ser humano para tener una relación con Él, para vivir en comunión con su Creador. Sin embargo, el pecado entró al mundo y esa relación se rompió. El pecado no solamente es hacer cosas malas, sino vivir separados de Dios y lejos de su voluntad. Por eso la Biblia nos enseña que todos necesitamos salvación. En Romanos 6:23 dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Este versículo nos muestra dos realidades muy importantes. Primero, que el pecado tiene consecuencia. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Esto no habla solo de muerte física, sino también de una muerte espiritual, que es estar separados de Dios. Pero el versículo no termina ahí, porque Dios en su amor nos ofrece una solución. Dice que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo. La palabra dádiva significa regalo. Esto quiere decir que la salvación no es algo que nos podamos ganar por nuestros propios esfuerzos, ni por nuestras buenas obras, ni por ser buenas personas. Es un regalo que Dios nos da por amor. Dios sabía que nosotras no podemos salvarnos a nosotros mismos, por eso envía a su Hijo Jesús. Jesús vino a este mundo, vivió una vida perfecta, sin pecado, y murió en la cruz para pagar el precio de nuestros pecados. Él tomó nuestro lugar para que nosotros pudiéramos ser reconciliados con Dios. Por eso la salvación solo se encuentra en Cristo. Ahora, cuando una persona se arrepiente de sus pecados y cree en Él, suceden cosas muy importantes espiritualmente. Aquí nos podemos analizar cada una de nosotras. La primera es que somos perdonados. Dios borra nuestros pecados y ya no nos ve como culpables, sino como personas perdonadas por la sangre de Cristo.
La segunda es que nacemos de nuevo. Esto significa que Dios transforma nuestro interior, nuestro corazón comienza a cambiar, nuestros deseos empiezan a ser diferentes y empezamos a querer vivir para Dios. La tercera cosa que sucede es que nos convertimos en hijas de Dios. Antes estábamos lejos de Él, pero ahora pasamos a formar parte de su familia. Y la cuarta cosa es que recibimos vida eterna. La salvación no solo cambia nuestro futuro, sino también nuestro presente. Dios comienza a obrar en nuestra vida desde ahora. Por eso la salvación produce una nueva vida en nosotros. La Biblia dice en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Cuando una persona realmente ha experimentado la salvación, su corazón comienza a transformarse. Ya no desea, ya no quiere, ya no puede vivir de la misma manera que vivía antes. Después de ser salvos, comenzamos a amar a Dios, a amar a las personas, a aborrecer el pecado y a desear vivir una vida que agrade a Dios. No significa que vamos a ser perfectos porque nadie lo es, pero significa que Dios empieza un proceso de transformación en cada una de nosotras. Y cuando entendemos esto, lo que Dios ha hecho a favor nuestro, cuando comprendemos que hemos sido perdonadas, rescatadas, algo muy hermoso nace en nuestro corazón. ¿Sabe qué es usted? Es el gozo. Un gozo profundo que, como ya lo vimos al inicio de la enseñanza, no depende de las circunstancias, sino de saber que nuestra vida está en las manos de Dios y que hemos sido salvadas por gracia. Por eso podemos decir con seguridad que el gozo del creyente nace cuando entendemos la grandeza de nuestra salvación. No es algo pequeño, es el milagro más grande que puede suceder en la vida de una persona. Dios no solo perdonó nuestros pecados, sino que también nos dio una nueva vida, nos hizo sus hijas y nos dio la esperanza de la vida eterna. Por eso, de nuevo, y esto hay que dejarlo muy claro, el gozo del creyente no debe de depender de las circunstancias. Puede haber momentos difíciles, pruebas o situaciones que no entendamos, pero hay algo que nadie ni nada nos puede quitar, y es que hemos sido salvadas por la gracia de Dios. Y cuando recordamos esto, nuestro corazón se llena de gratitud, de esperanza y de un gozo que no viene de lo que pasa alrededor de nosotras, sino de lo que Dios ya hizo en nuestra vida. Por eso, así como el profeta Habacuc, aunque las circunstancias no sean siempre perfectas, óptimas, podemos decir con todo: yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Hermanas, estoy terminando. Nunca olvidemos la grandeza de nuestra salvación, porque cuando recordamos lo que Dios hizo por nosotros, el gozo vuelve a llenar nuestro corazón. ¿Lo cree así? ¿Sí? ¿Oramos? Señor, te damos muchas gracias por este tiempo que nos permite, Señor, entender y aprender tu palabra. Ayúdanos a cada una de nosotras, Señor, para que nuestro gozo solo dependa de ti, Señor, y no de las circunstancias que estén a nuestro alrededor. Fortalece a cada una de mis hermanas, Señor, fortaléceme a mí y ayúdanos, Señor, a depender totalmente de ti, a estar conectadas a ti, Señor, a permanecer en ti, buscarte más, orar más, Señor, aprender más de ti y qué quieres para cada una de nosotras. Gracias, Señor, por tu palabra que es hermosa, que nos enseña, que nos consuela, que nos anima. Gracias, Señor, por este tiempo.
Gracias, Dios, porque eres bueno, Señor. Bendice a cada una de mis hermanas, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.